Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. El despertar del león, la humanidad nunca más de rodillas. Libro de David Icke. Capítulo 2. No seré otro ladrillo en el muro. La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. Mi propia historia, experiencia, es un ejemplo de lo que estoy hablando. Como todos, yo pensaba que era una mente y un cuerpo llamado David Icke, hasta que diversas experiencias asombrosas, que aún persisten, me mostraron que era algo mucho más magnífico, la conciencia. Eso es lo que tú también eres. No me importa cuál sea tu nombre, de dónde vengas o qué hayas o no hayas hecho. Estos detalles son solamente tu experiencia. Lo que tú eres es conciencia, en realidad, la misma conciencia que yo. Somos uno, y las aparentes divisiones de raza, edad, cultura, religión, empleo o ingresos son meras ilusiones, como veremos, que nos esclavizan en una identidad falsa, y permiten que unos pocos controlen a la multitud. Da lo mismo que sea un príncipe o un indigente. El príncipe es el indigente, y el indigente es el príncipe, porque son expresiones de la misma conciencia. Esta es la revelación, el descubrimiento que nos hará libres. Imagina un océano infinito. La masa de agua es la misma en todas partes, pero la perspectiva de la realidad, cuando se ve desde distintas partes del océano, será distinta y se le darán distintos nombres: Océano Atlántico, Océano Pacífico, Mar de la China Meridional. La única diferencia entre nosotros es el ángulo desde el que elegimos observar la realidad desde la conciencia infinita. Somos el mismo océano, la misma conciencia, pero observamos la realidad desde distintas perspectivas, distintos ángulos de conciencia. A lo largo de los últimos miles de años, la pérdida de este conocimiento, tal y como percibimos el tiempo, ha supuesto que el lenguaje no se haya desarrollado para describir adecuadamente la naturaleza del verdadero yo. Siempre que hablamos de yo, la mente inmediatamente lo relaciona con el cuerpo, o la personalidad humana y su nombre. Confío en que quedará claro a que yo me refiero en los distintos contextos, y utilizaré términos como verdadero yo para la conciencia, a fin de aclararlo cuando sea necesario. Figura 9. Se puede apreciar lo contento que estaba de estar en el planeta Tierra. El David Icke que constituye el yo nació en Leicester, en Inglaterra, alrededor de las 6:15 de la mañana, el 29 de abril de 1952. Crecí en lo que en Gran Bretaña llaman una familia de clase trabajadora, figura 9. Muchas veces es otra forma de decir pobre, y en nuestro caso sin duda era así. Beric, mi padre, fue un hombre muy estricto, y mi mayor influencia en aquellos primeros años. Mi madre Bárbara era completamente opuesta a mi padre, figura 10. Él dominaba y quería controlar, y ella silenciosamente iba haciendo todo lo necesario para la familia. Si alguna vez necesitaba que alguien estuviera conmigo en la trinchera, ella era de las primeras personas a las que llamaba. Mi padre era muy agudo intelectualmente, pero sus humildes orígenes y su preocupación por sobrevivir día a día significaron que nunca pudo lograr su ambición de llegar a ser médico. Solo las personas con dinero tenían la oportunidad de serlo, y mi padre tuvo que dejar la escuela para proporcionar ingresos a su familia, después de que su padre se largara y los abandonara. Esta época le dejó cicatrices que arrastró durante el resto de su vida, igual que sus vivencias en la Gran Depresión de 1930, cuando en una ocasión se fue andando en busca de trabajo de Londres a Blackpool, recorriendo unos 300 kilómetros durante la ingeniada crisis, en la que el desempleo creció mientras los responsables engrandecían desmesuradamente sus riquezas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se incorporó en la Army Medical Corps, y en 1943, ganó la Medalla del Imperio Británico, por sacar soldados de las fuerzas aéreas de un avión en llamas que hizo un aterrizaje de emergencia, en la base aérea de Chipping Warden en Northamptonshire, en Inglaterra. También sirvió en Oriente Medio, y llegó a Italia, cuando los fascistas se retiraron. Se quedó perplejo cuando vio las adineradas iglesias católicas romanas, en lugares como Nápoles, rodeadas de una pobreza increíble,
mientras aquellos que estaban en una situación desesperada, seguían entregándose a su despiadada religión. Eso le hizo oponerse a las religiones, durante el resto de su vida. Desafortunadamente, también rechazó cualquier idea de una vida, después de la muerte, porque la equiparaba a la visión de las religiones que tanto despreciaba. Sus muchas historias, como la de Nápoles, moldearon mi actitud ante la vida desde mi infancia. Siempre me ha sacado de quicio cualquier expresión de favoritismo, injusticia e imposición. Fui un rebelde desde el principio, que cuestionaba el orden establecido. Ahora sé que las experiencias de mi infancia me estaban preparando para lo que haría mucho tiempo después. Para mi mente, yo solo era un chico en desarrollo, pero para mí yo, más amplio, mi vida era una cadena de experiencias, que me llevaba a lo que sabía que estaba por venir. De nuevo, es como la analogía de la canoa en el río, con la mente que ve hasta la siguiente curva, y la conciencia que ve todo el río. La pregunta es, ¿aprendemos a desprogramarnos del dominio de la mente y a ser conscientes, a raíz de nuestras experiencias en el río, o las ignoramos, y dejamos que la mente siga dictando nuestra percepción? Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y hasta cierto punto es verdad. Los ciegos que no quieren ver son aquellos que han vivido las más diversas experiencias, y apenas han aprendido algo de ellas, casi no se han desprogramado. Figura 10. Mi madre Bárbara. Uno de los primeros momentos que recuerdo es el de estar sentado en una vieja mesa desbaratada en una lúgubre y oscura habitación. En la mesa había una botella de leche esterilizada, muy utilizada por la clase trabajadora británica en la década de 1950, porque duraba más tiempo que cualquier otro tipo de leche. Siempre que huelo el distintivo olor de la leche esterilizada, recuerdo aquel momento. La escena era en una diminuta vivienda insalubre en Leigh Street, justo al final de Wolf Street, en el decadente centro de Leicester, una ciudad industrial de East Midlands. Viví en Leigh Street durante mis primeros 3 años de vida, y la leche esterilizada es todo lo que recuerdo. En el segundo recuerdo que albergo, aparezco corriendo a la parada del autobús, cuando nos trasladamos a una nueva vivienda de protección oficial a las afueras de Leicester, en la casa en la que sigue viviendo mi hermano pequeño Paul. Está frente al Hospital General de Leicester en el que nací. Durante mi infancia escaseó mucho el dinero, y recuerdo que los jueves, día que se cobraba, iba con mi madre a la parte trasera de los baños de la fábrica de relojes, para que mi padre pudiera venir a darnos el dinero para comprar la cena de esa noche. En numerosas ocasiones, cuando alguien llamaba a la puerta de casa, mi madre me mandaba a esconderme debajo de la ventana, o detrás de una silla. Allí permanecíamos, quietos y en silencio, hasta que se aseguraba de que no había nadie. Yo no tuve la menor idea del porqué de aquella situación hasta más tarde, cuando descubrí que era el propietario de las viviendas, que venía a recoger el dinero que no teníamos. Me resulta cómico cuando las personas observan con tanta envidia a aquellos que aparentan tener vidas más fáciles o que han crecido en familias ricas, cuando todos somos solo una conciencia que está viviendo una experiencia. Si hubiera necesitado nacer en una familia rica para hacer lo que hago ahora, entonces habría sido así, pero no lo fue. La infancia que tuve fue la que mejor se ajustó a mi trayecto. De modo que debes tranquilizarte si no te gusta tu vida o no te gustó tu infancia, y preguntarte por qué eso fue necesario. ¿Por qué te ocurrió a ti y no a otra persona? ¿Por qué estás viviendo esta vida y no otra? Cuando sepas la respuesta cambiará tu vida, porque habrás aprendido la lección, habrás eliminado el programa de la mente, y podrás continuar. No hay ninguna necesidad de seguir experimentando algo, cuando ya no existe ningún motivo, de modo que dejará de experimentar lo que le causa malestar. Si te siguen ocurriendo las mismas cosas que antes, entonces es que no has visto lo que te están diciendo, y hasta que no lo hagas, el ciclo continuará. A lo largo de mi infancia siempre me sentí diferente, a pesar de que ignoraba por qué. Sentía que estaba aquí para hacer algo, pero no sabía qué. Me gustaba estar solo, y cada día me pasaba horas jugando solo, empujando pequeños trenes de metal sobre la repisa de la ventana, absorto en mi propio mundo. Estos trenes Lone Star locos, como se llamaban, eran mis mejores amigos. Mi madre muchas veces recuerda que era tan tímido,
que cruzaba la calle para evitar hablar con gente que conocía. Tras todos estos años y las muchas profesiones públicas que he tenido, sigo prefiriendo tener mi propio espacio y privacidad, y en cuanto termino un evento público solo quiero salir y desaparecer de la vista. Para mí eso siempre ha sido una aparente contradicción. He estado en la esfera pública como jugador de fútbol profesional, presentador de televisión, político y ahora como autor y detractor del pensamiento convencional, y sin embargo siempre he sido una persona a la que no le gusta ser el centro de atención del público, y que prefiere el anonimato. Adoro la paz y la tranquilidad. Si algo sabía desde mi infancia era que me negaría a ser una persona más de la multitud. Iba a ser diferente, y si no podía ser distinto no quería estar aquí. No estaba dispuesto a aceptar un futuro basado en mi pertenencia a la clase trabajadora, destinado a una fábrica, o a cualquier trabajo mal pagado que consistiera en hacer lo que alguien me mandara. No estoy criticando a las personas que sí lo hacen, en absoluto. Sin estas personas, todo lo que compramos en las tiendas, incluida la comida, no estaría allí, y creo que es una vergüenza que se paguen esos salarios por trabajos tan esenciales, y tan sumamente infravalorados. Limpia las calles y te pagan una miseria, juega al casino en Wall Street o en la City de Londres, apostando la supervivencia de millones de personas, y te pagan una fortuna. No estoy menospreciando a aquellos que trabajan en fábricas, y son peones de un sistema dictatorial e injusto. Simplemente, en una etapa temprana de mi vida decidí que eso no era para mí. Entonces, de nuevo aquello que era yo, el muchacho llamado David Icke, estaba dejándose guiar por un nivel de mí, que yo ignoraba en esa época. Mi decisión de ser diferente, vino del hecho de que ese era mi destino, mi camino, lo que debía hacer aquí. ¿Alguno de tus chavales puede jugar en la portería? No tenía claro cómo escaparía del destino que aguardaba a la mayoría de las personas como yo, simplemente sabía que escaparía. Suspendí el famoso examen 11 Plus, que decidía si pasaría mis últimos años de escolarización, en una selecta escuela de gramática, para los más inteligentes y los mejores, o en una escuela secundaria, para todos los demás. No tenía interés en la escuela, me aburría sobremanera, y solo iba porque tenía que hacerlo, y porque me permitía jugar con el equipo de fútbol. En los exámenes apenas sobrepasaba la media. No podía importarme menos las calificaciones que obtenía. Realmente, me importaban un comino los logaritmos o el álgebra, o cualquier otra cosa que me estuvieran explicando para que absorbiera, o que esperaban que creyera. Escribir siempre me ha interesado, igual que la historia y la geografía, pero eso es todo. La única vez que logré buenos resultados fue en la escuela primaria, cuando un profesor me ridiculizó y humilló delante de toda la clase, y me dijo esencialmente que era estúpido. Inmediatamente después de esta humillación pública, el profesor nos hizo un examen de deletrear, casi la materia que llevaba mejor, incluso hoy en día, un aplauso para el corrector ortográfico. Sin embargo, al término de la clase, el pobre tipo tuvo que anunciar que el niño al que acababa de ridiculizar había obtenido la puntuación más alta en el examen. Aún puedo oírlo atragantándose. Ese año, saqué las mejores notas de la clase en los exámenes anuales, y me di una lección tanto a mí mismo, como a mi lamentable profesor. A partir de entonces volví a roncar durante el resto de mi tiempo en el vergonzoso sistema educativo. Su función no es educar, sino adoctrinar e imponer una identidad falsa a sus desventuradas víctimas. Una excelente canción de Pink Floyd lo expresa de forma espléndida. Maestro, deja a estos niños en paz. Solo eres otro ladrillo en el muro. Yo no iba a estar en ese muro. Y si lo estaba, saltaría de él. El fútbol fue mi salvación, mi válvula de escape de esa red que pescaba escuelas de niños de la clase trabajadora, y las vertía en la máquina de hacer salchichas. En la escuela primaria, un profesor me vio jugar al fútbol en el patio del colegio, y me pidió que hiciera una prueba para el equipo de la escuela. Si no me lo hubiera pedido, jamás lo habría intentado. La idea de que David Icke se uniera a un equipo nunca se me había ocurrido. Creía que esas cosas solo le ocurrían a los demás, no a mí, pero me escogieron, y aumentó la confianza en mí mismo.
Tenía unos 9 o 10 años y ya sabía cuál sería mi vía de escape: sería un futbolista profesional. Parecía una ambición ridícula, habida cuenta de que la cantidad de niños que lograban llegar a ser profesionales eran una fracción diminuta de aquellos que querían ser futbolistas, pero supe desde el principio que lo conseguiría. Incluso entonces, cuando miro atrás, había un saber que me estaba guiando, algo que estaba más allá del habitual parloteo mental que oímos constantemente. En realidad es una voz silenciosa. Cada día pasaba horas jugando al fútbol. En muchas ocasiones, mi padre me decía que nunca me ganaría la vida golpeando una pelota, y que debía pensar en lo que haría realmente cuando terminara la escuela. No consideré nada más, ni una sola vez. Sabía que sería un futbolista profesional y así fue. Era portero, lo cual se ajustaba perfectamente a mi personalidad. Normalmente no es fácil encontrar niños que quieran ser porteros. Todos quieren ser los demás jugadores que marcan los goles. Con frecuencia empujaban a la portería al peor jugador, pero desde el principio yo siempre quise ser el portero. En muchos aspectos es una posición solitaria, pues aunque forma parte del equipo, tiene un rol muy distinto, y necesita unas habilidades muy diferentes de las del resto de jugadores. Eso me atrajo instintivamente, y también la responsabilidad de ser la última línea de la defensa. Si otros jugadores cometen errores, siempre tienen al portero para que los saque del apuro, pero cuando un portero comete un error, el gol le castiga siempre quedando anotado en la puntuación. Me gustaba esa sensación de estar en perfecto equilibrio, justo en la línea que separa al héroe del villano. Seguí jugando con los equipos de la escuela, y cuando cumplí los 13, justo 2 años antes de abandonarme al temido mundo de los adultos, todavía no había ningún indicio de que fuera en camino de algún club de fútbol profesional. Entonces, en el momento justo, un golpe de suerte se cruzó en mi camino. Ha sido una importante característica de mi vida, de mi experiencia. Justo cuando he necesitado ayuda para conseguir algo, bingo. Ahí estaba, muchas veces cuando todo parecía perdido. No me gusta utilizar el término destino, porque suena demasiado grandilocuente, pero si uno considera su definición, un curso predeterminado de los acontecimientos que sobrepasa el poder o el control del ser humano, encaja perfectamente. El destino suena grandilocuente porque está asociado con la fama, o con los grandes logros, por ejemplo, con ser presidente de Estados Unidos, pero el destino también puede emplearse para el conductor de un autobús o para una enfermera. Es el trayecto de la experiencia de cada uno, y uno puede perder su destino cuando escucha a su mente en vez de hacer caso de su intuición y los impulsos de la conciencia. Las personas dicen que no en demasiadas ocasiones. Si uno dice sí a su intuición, y pone a la mente en el lugar que le corresponde cuando ésta despotrica y se queja, su destino se manifestará, sea cual sea. El destino muchas veces se desorienta, se asfixia por ser esclavo de la mente. En la década de 1960, si uno quería atraer la atención de los clubes de fútbol profesional, debía ser representante del equipo de su ciudad o de la escuela de la ciudad. Los grandes clubes no se molestaban en buscar jugadores de menor categoría. Se figuraban que si uno no era lo suficientemente bueno para representar a su ciudad, entonces es que no era de su interés. Entonces yo tenía 13 años, una edad crucial para impresionar a los cazatalentos que buscan a los mejores jóvenes, y no estaba jugando en la categoría en la que estos buscaban. Asistí a la Crown Hill Secondary Modern School de Leicester, y pasaba la mayor parte del tiempo observando por la ventana de la clase, soñando despierto para escapar al aburrimiento de las clases, de las que apenas escuchaba algo. Entonces, un día, el profesor de educación física me dijo que me enviaba a hacer una prueba para el equipo de Leicester de estudiantes menores de 14 años, pero que iría como jugador, no como portero. Me dijo que en la prueba había un portero excelente, que sin duda iba a ser elegido, y que no valía la pena que intentara competir con él. Era un chico que jugaba con el equipo de Leicester de mayores de 15 años, y dieron por sentado que también jugaría para el equipo más joven. El destino, sin embargo, como es habitual en mi vida, estaba a punto de intervenir. Debemos entender una cosa si queremos ver la vida como realmente es: no existen las casualidades.
Solo se trata de crear la propia realidad y voluntad, o de seguir los saberes intuitivos y dejar de estar controlados por la mente. En la primera prueba hice de jugador de campo, y fue bastante desesperanzador. Mi corazón no estaba en el juego. Solo quería ser guardameta. Cuando jugaron la segunda prueba, me pidieron que me fuera a jugar con los otros chicos que habían sido rechazados. Era el fin, pensé. Entonces oí un grito proveniente del lugar donde se jugaba la prueba. ¿Alguno de tus chavales puede jugar en la portería? Sí, grité, y corrí hacia él tan rápido como pude, antes de que otro jugador pudiera adelantarse. Uno de los dos porteros se había lesionado y no podía continuar, y cuando tomé el relevo lo hice tan bien, que el entrenador me pidió que fuera a la prueba de la siguiente semana, como portero de reserva del guardameta tan excelente. La siguiente prueba iba a cambiar mi vida. Jugué mejor de lo que he jugado en toda mi vida. Los equipos eran muy desiguales, y me lanzaron chutes desde todos los ángulos posibles. Fue uno de esos días, en los que si me hubiera tirado al lado contrario, la pelota habría encontrado la punta a mi pie y la habría alejado. Fue como si no pudiera dejar que entrara una sola pelota a la portería, ni siquiera aunque lo intentara. Sin duda, algo intervino aquel día, pero solo décadas después, empecé a darme cuenta de lo que era. Me eligió el equipo en el que todos daban por sentado que seleccionarían a aquel excelente portero. Al siguiente año jugué para el equipo de mayores de 15 años de Leicester, y los clubes profesionales empezaron a llamar a mi puerta. Firmé un contrato con el Coventry City, entonces en la primera división inglesa, y abandoné la escuela para ganarme la vida haciendo exactamente lo que quería hacer. Era un futbolista profesional, como había sabido que sería, por razones que no comprendía, figura 11. Sin embargo, pronto mi carrera se vio truncada, cuando desarrollé lo que los médicos llamaron artritis reumatoide, tan solo cuando tenía 15 años y medio. Empezó en mi rodilla izquierda y pronto se extendió a las dos rodillas y a los dos tobillos. Cuando mi carrera futbolística terminó, el dolor y la hinchazón avanzaron, y se infiltraron en mis muñecas, mis manos y mis dedos. Durante años, me negué a aceptar el veredicto de los médicos, de que debía dejar de jugar. Sorprendentemente, seguí jugando con el Coventry durante 4 años más a pesar de mi artritis, antes de que me dijeran que si no dejaba de jugar, me pasaría el resto de mi vida en una silla de ruedas. Tenía 19 años cuando me dieron el veredicto, pero todavía estaba decidido a seguir jugando. Firmé un contrato con otro club, el Hereford United, y disfruté de un año de grandes éxitos antes de que el final llegara literalmente de la noche a la mañana. En aquel último año la artritis era extremadamente dolorosa, y las sesiones diarias de entrenamiento me resultaban agónicas hasta que lograba calentar mis articulaciones. Cojeaba cada día al inicio de la sesión, y cada día encontraba alguna excusa para ocultar la verdadera causa. Un día era una ampolla, otro un estirón en el gemelo, etc. Sabía que si el club descubría la verdadera causa, buscaría a otro guardameta. Los fármacos y la adrenalina me permitían jugar los partidos y los jugaba bien, de modo que no me hacían preguntas. Ganamos una promoción para ascender a una división superior. Con tan solo 20 años jugaba en una liga de fútbol profesional, y algunos clubes de mayor categoría estaban empezando a mostrar interés por mí. Entonces, una noche, me miré las rodillas antes de acostarme, y vi que la hinchazón de mi rodilla izquierda había desaparecido por primera vez desde que tenía 15 años. Estaba eufórico y pensé para mis adentros, lo estoy superando. A la mañana siguiente, cuando empecé a despertarme, me di cuenta de que no podía respirar. Intenté inspirar aire, en lo que me pareció una eternidad, y pensé que iba a morir. Traté de darle un codazo a Linda, mi mujer, que dormía junto a mí, pero fui incapaz de mover un solo músculo. De pronto cogí aire, y mientras mi cuerpo recobraba vida, me di cuenta de que cada articulación de mi cuerpo parecía estar agonizando. No podía moverme de la cama, y menos aún caminar, y a pesar de que el dolor y la falta de movilidad iban a disminuir con los días, jamás volvería a jugar al fútbol. Figura 11. Un futbolista profesional que no duró mucho. Si observo,
lo que ocurrió desde la perspectiva de la mente, de ser un ser humano con una sola oportunidad en la vida, para un muchacho, fue una tragedia haber arruinado su sueño. Qué triste. No me malinterpretéis, sin duda todo esto me partió el alma, pero la vida a veces nos presenta obsequios maravillosos, que están disfrazados de nuestra peor pesadilla. El fútbol me había dado lo que debía darme, y el siguiente paso de mi trayecto, ahora me hacía señas. Una vez más, el pequeño yo, mi yo de la mente, no tenía la menor idea de ello. Para el pequeño yo, que solo veía la siguiente curva del río, mi vida se había ido a pique. Para el gran yo, el verdadero yo, había completado un trabajo y debía continuar. El fútbol me había dado muchas cosas, especialmente la concentración y la disciplina necesarias para progresar, pero también confianza en mí mismo, y la capacidad de vivir con la presión de las expectativas desde una edad muy temprana. Todo esto me dio fuerza emocional, si bien no tanta como la artritis. Vivir con un dolor constante, que iba a empeorar con los años, activó una voluntad inquebrantable de seguir avanzando, al margen de todo obstáculo. Si uno puede vivir con ese nivel de dolor, incluso cuando ponerse los calcetines es una agonía diaria, todo lo demás es pan comido. El final de mi carrera futbolística también me supuso la superación de grandes decepciones emocionales y un desafío: busco un nuevo sueño, o me vengo abajo porque el otro ha terminado. Esto, un sueño nuevo, por favor. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Acababa de cumplir 21 años, era un exfutbolista profesional, prácticamente lisiado de artritis, y que yo supiera, sin ninguna otra habilidad o profesión con la que poder ganarme la vida. Fueron días felices. En aquella desesperada situación hice lo que cualquiera haría, decidí ser presentador de televisión. Me entrevistaron en un programa de televisión, sobre el final de mi carrera futbolística, y disfruté a fondo de la atmósfera, y de toda la situación. Esto es para mí, pensé, y me fijé el objetivo de presentar el programa Grandstand de la BBC, que entonces era el mejor programa de deportes, y el más importante de la televisión británica. Al parecer, este objetivo era incluso más ridículo que mi ambición de ganarme la vida jugando al fútbol. Por lo menos había un centenar de guardametas en equipos profesionales, pero los presentadores de deportes de la BBC se podían contar con una mano. Ahora este tipo, que adora la privacidad y el anonimato, quería ser presentador de televisión. Resulta aparentemente extraño, pero algo me guió y una vez más, sabía lo que ocurriría. Toda mi vida ha sido así. Tan pronto se cierra una puerta, la luz entra por las rendijas, y otra puerta se abre. Ha sido como caminar por un laberinto, con alguna fuerza, la conciencia, que me guiará a través de él. Hasta la década de 1990, pensaba que solo estaba siguiendo mis ambiciones. Figura 12. Logré un empleo en televisión, pero resultó ser solo otro paso, de un trayecto mucho mayor. Me dijeron que la manera de entrar en televisión era trabajando primero en la prensa y en la radio. Sin embargo, tenía un problema. Sin títulos académicos de ningún tipo, no iba a ser fácil encontrar un periódico que me contratara. Habiendo trabajado en los medios de comunicación, y habiendo visto el mundillo desde fuera, puedo afirmar rotundamente que las titulaciones académicas no son ninguna medida de la inteligencia, ni tampoco dan la capacidad para ser un periodista competente. Sin embargo, aprobar los exámenes confirma que uno ha pasado con éxito a través de la maquinaria de adoctrinamiento, y eso es lo que el sistema exige. En cualquier caso, al final logré un empleo, por casualidad. No existen las casualidades, en mi ciudad natal, en Leicester. Era en un periódico semanal llamado Leicester Advertiser, que tan solo era leído por las personas que lo redactaban. Si su circulación hubiera sido la de un ser humano, solo habría sido posible con un cuidado intensivo. Conseguí el trabajo porque nadie más lo quería, pero pronto me hallaba entre puertas que se abrían y cerraban a la perfección para acelerar mi progreso por la radio y luego la televisión. Trabajé de reportero de informativos y de presentador de noticias regionales y nacionales para la BBC antes de que, en 1982,
me convirtiera en un presentador conocido a nivel nacional de un programa de deportes, el mismo trabajo que había sido mi objetivo durante todos aquellos años, desde que me dijeron que mi carrera futbolística había terminado. Recuerdo que llegué a la BBC, entre lágrimas la primera vez que presenté Grandstand, el programa que había despertado mi interés, en aquellos días oscuros cuando tenía 21 años. No tenía nada que ver con presentar un programa de televisión, obedecía al hecho de haber logrado lo que me había propuesto cuando mi vida y mi salud estaban destrozadas, figura 12. Mi padre solía decirme que uno nunca está acabado hasta que se lo dice a sí mismo, independientemente de lo que digan los demás. En los años venideros recordaría muchas veces aquellas palabras. Lo que él me estaba diciendo, sin saber que estaba revelando una profunda verdad, era que nosotros creamos nuestra propia realidad. Aquello que creemos que es la realidad, se manifestará en nuestra realidad. Se trata de algo que los manipuladores mundiales han explotado en gran medida. Política. Poco tiempo, después de haber cumplido mi ambición de trabajar en televisión, el trabajo perdió su atractivo. Descubrí que la televisión era un mundo hipócrita hasta la médula, y lleno de personas inseguras, frívolas y a veces despiadadas. Se solía decir que los que trabajaban en la televisión se quedaban tan desorientados, que se apuñalaban por el pecho, y no por la espalda, como es habitual. Había, y sigue habiendo muchas excepciones, pero normalmente, no son quienes se encargan de contratar y despedir. Para llegar tan lejos, uno debe carecer de escrúpulos a la hora de pisotear a los demás, o de lamer culos, o de las dos cosas a la vez. A los pocos años quería irme, y desde la perspectiva de mi pequeño yo de la mente, parecía como si nunca nada me satisficiera, y siempre saltara de una cosa a otra. Yo mismo pensaba eso de mí, y sin duda, también Linda, mi mujer, que tanto me ha apoyado durante 29 años. Linda secundó mi aparente deseo insaciable de perseguir nuevas ambiciones, al cabo de tan poco tiempo de haber logrado la anterior. Ha sido de suma importancia a lo largo de mi trayecto, y sigue siéndolo hoy en día en calidad de propietaria de la empresa que publica mis libros. Es la mejor amiga que podría haber tenido, o deseado jamás. No atraemos a las personas a nuestra vida por casualidad. O bien están aquí para apoyarnos, o bien para ofrecernos la oportunidad de observarnos de un modo que habitualmente no contemplaríamos. Con frecuencia se dice de estos últimos que son una lata. Sí pueden parecer un fastidio, y yo lo he vivido, desempeñando los dos roles, pero pueden ser esenciales para desprogramarnos del dominio de la mente, obligándonos a afrontar aspectos de nosotros mismos, de los que debemos desprendernos, y encarándonos hacia una nueva dirección. Fíjate en las personas que aparecen en tu vida, y te hacen pasar momentos difíciles. ¿Qué dice eso de ti? Bien, cuando lo sepas, o bien cambiarán su actitud hacia ti, o bien desaparecerán de tu vida. Seguí trabajando para la BBC, por lo menos físicamente, durante 8 años más, aunque mi verdadero objetivo estaba ahora en otro lugar. Desde que era niño amaba la naturaleza, y lo que actualmente llamamos el medio ambiente. Durante horas, solía ir en bicicleta por los campos del Leicestershire disfrutando de la belleza y la soledad. A medida que nos adentramos en la década de los 80, la protección del medio ambiente empezó a convertirse en mi centro de atención. Creé un grupo de presión medioambiental en la isla de Wight, a poca distancia de la costa sur de Inglaterra, donde he vivido durante casi 30 años. Sin embargo, descubrí que, al margen de lo buenos que fueran mis argumentos sobre un asunto de medio ambiente, lo único que importaba era el número de manos que se alzaban en las votaciones que se hacían en las reuniones del municipio. Si uno no contaba con el apoyo de la mayoría para un asunto, su solidez o validez resultaban irrelevantes. También empecé a comprender que las decisiones de los concejales sobre qué votar muchas veces se acordaban en el templo masón de la zona, antes de que se dijera algo del debate en la sala del consejo. La siguiente etapa de mi vida ya se había empezado a despertar. Decidí que el medio ambiente necesitaba una voz en el ayuntamiento, y así empezó mi carrera en política, si es que puede llamarse así. Lo que ocurrió a continuación es otro ejemplo del modo en que una fuerza invisible ha estado tejiendo mi vida. Rechacé los principales partidos políticos,
porque no confiaba en ninguno de ellos. En su lugar, escribí en 1988, al Partido Verde Británico, por entonces muy poco conocido, y cuya política se basaba en la protección del medio ambiente. Me enviaron información sobre el partido, que parecía bastante sensata, de modo que ingresé mi cuota de socio, y empecé a organizar conferencias públicas para empezar una rama de los verdes en la isla de Wight. Figura 13. Un portavoz nacional, del Partido Verde Británico, el último paso antes de que empezara el verdadero trabajo. Las cosas empezaron a suceder rápidamente. En unas pocas semanas, recibí una carta del promotor regional, del Partido Verde en la que pedía que le mandáramos a un representante de la nueva rama de la isla de Wight, para la próxima reunión. Fui yo, y al término de la reunión, anunciaron que el representante regional, del Consejo Nacional del Partido había dimitido, y que necesitaban candidatos para su sustitución. Como nadie quería el trabajo dije que lo haría yo, y aún así, 2 personas votaron en contra mía. Creo que pensaban que estar en televisión significaba no ser verde. En cualquier caso, 2 semanas después, me presenté a la primera reunión del Consejo Nacional, celebrada en un edificio cerca del Regent's Park en Londres, y descubrí que estaba repleto de personas, que solo se miraban el ombligo, y que podían hablar de Inglaterra, sin llegar nunca a ninguna conclusión. Pude comprender perfectamente, porque el Partido Verde había sido un partido insignificante en la política británica. Antes del almuerzo, el presidente dijo que estaban buscando un portavoz que representara al partido en los medios de comunicación para el próximo año, y que aquella tarde se haría el nombramiento. Durante el almuerzo, un hombre se acercó a mí, y me dijo que creía que sería positivo que alguien famoso en los medios de comunicación representara al partido, y me preguntó si estaría interesado. Le respondí que lo intentaría. Una hora más tarde, me eligieron portavoz nacional del Partido Verde Británico. Solo hacía unas pocas semanas que me había asociado al partido, figura 13. Mi nombramiento coincidió con un creciente interés por el medio ambiente, alimentado por un programa televisivo, que se emitía en horas de máxima audiencia, y que destacaba la problemática de las selvas y las consecuencias de la contaminación. En verano de 1989, la preocupación del público alcanzó su punto máximo, y de pronto el Partido Verde Británico estaba en la cresta de la ola. Ganamos el 15% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo. Hasta el momento, el partido apenas había registrado más del 1% de los votos. El partido pasó de no tener ruedas de prensa y de tener las salas vacías a estar presente en las noticias nacionales y estar en primer plano en la política. El Partido Verde había llegado, aunque no por mucho tiempo. Al poco tiempo, se libró una batalla entre aquellos del partido, que querían ser fieles a sus creencias, los fundís, o fundamentalistas, y aquellos que querían tener éxito, y presionaban para abandonar políticas que creían que les estaba restando apoyo del público, los realos o realistas. Yo era un fundí realo, porque quería ceñirme a los valores, pero mostrarlos al público, de forma que fueran más efectivos. Escribí un libro, con este objetivo en mente. Expuse la política del Partido Verde con palabras que el público pudiera comprender, sin toda la jerga medioambiental que se oía todo el tiempo. Todavía estoy de acuerdo con la premisa de ese libro de política, pero a medida que me fui despertando y empecé a ver el mundo como realmente es, descubrí que el plan central de la creación del movimiento verde era explotar e inventar problemas medioambientales a fin de tener un pretexto para imponer un sistema de control mundial. La gran mentira sobre el cambio climático, provocado por el ser humano, es el ejemplo por excelencia. Las luchas internas de los verdes me ponían enfermo, y más aún cuando vi claramente que a pesar de que el Partido Verde afirmara ser la nueva política, tan solo era otra versión de las viejas políticas con los mismos antiguos métodos, manipulaciones y reacciones. El Partido Verde se creó para oponerse al sistema y terminó siendo parte de él. Se ha dicho muchas veces que el Partido Verde me despidió, por lo que estaba a punto de suceder en mi vida, pero lo cierto es que jamás renové mi afiliación porque vi claramente que los verdes no iban a cambiar nada. Otro motivo por el que me distancié del partido en los meses que siguieron, fue porque me sucedieron ciertas cosas extrañas y sabía que, cuando hablara de ellas públicamente,
iba a verme ridiculizado y por asociación, eso afectaría al Partido Verde. Había alcanzado el punto fundamental de mi vida basada en la mente, y lo que había experimentado hasta el momento sería de suma importancia para lo que estaba por venir. Cuando miro atrás desde la perspectiva que tengo hoy, puedo ver cuán perfecto ha sido todo, tanto lo bueno como lo malo. Solo se trata de etiquetas que provienen de la perspectiva de la mente que lo ve todo como una dualidad o polaridad, mientras que la conciencia lo ve todo como una unidad. Las cosas malas han sido tan importantes o más que las buenas. Solo son hilos del mismo tapiz llamado experiencia. Necesité saber ciertas cosas a fin de comprender lo que iba a ocurrirme, y también precisé una fuerza emocional que fue vital para sobrevivir en la siguiente etapa. Yo no sabía nada de esto, pero mi yo más amplio sí lo sabía, y actuó a la perfección. Había sentido y superado el trauma emocional de ver truncado mi sueño de ser un futbolista a causa de la artritis. Cuando busqué métodos de curación, conocí la acupuntura, ese antiguo arte de curación procedente de China, y eso me permitió comprender que el ser humano es mucho más que su cuerpo físico. Jugar al fútbol con tanto dolor hizo que resolviera superar cualquier adversidad al margen de los obstáculos y los contratiempos. El periodismo me había mostrado el funcionamiento de los medios de comunicación y lo manipuladas que estaban las noticias. Fui capaz de ver cómo se estructuraban los medios de comunicación, para corroborar la versión oficial de las cosas, y no cuestionar ni investigar esta realidad oficialmente aceptada. Pude ver que la mayoría de los periodistas eran unas de las personas más desinformadas, condicionadas y encarceladas que jamás he conocido. ¿Cómo pueden informar de que el mundo es como es, cuando no tienen la menor idea de ello? El periodismo es una creación evidente de la mente. La amplia mayoría de los periodistas solo contemplan la mente e informan de las cosas desde esa perspectiva. Cualquiera que viva fuera de esa diminuta perspectiva inmediatamente es ridiculizado y condenado, porque no contemplan esa posibilidad. En una ocasión vi una cita que decía: los que no podían escuchar la música creían que aquellos que bailaban estaban locos. El periodismo también me permitió, gracias a las exigencias del espacio informativo, desarrollar la capacidad de escribir con concisión y comunicar información a una audiencia que abarca todo el espectro de conocimiento de los asuntos en cuestión. Mi carrera televisiva me permitió conocer a los manipuladores, las técnicas y a veces la increíble superficialidad de ese medio, tanto dentro como fuera de la pantalla. El perfil público nacional que me dio también me garantizó que, cuando llegara el momento de mi despertar de la conciencia y de poder ver más allá de la ilusión, los medios de comunicación informarían extensamente sobre mí. Mi época en el Partido Verde me mostró la política desde el interior, y que es un juego de poder sin principios, al margen del nombre que pueda tener. Vi cómo muchos políticos que se oponían y se criticaban en los debates públicos tenían una relación más amistosa en privado. Mi experiencia hasta la fecha me había dado todo lo necesario para lo que estaba por venir, y madre mía lo que estaba por venir.